KNX Secure. ¿Qué es el concepto de KNX Secure? Bueno, el concepto de KNX Secure, como os decía, es KNX, es tecnología KNX, pero con eh, una, eh, un avance, digamos, en la composición del telegrama que nos permite eh, que esos telegramas vayan encriptados. O sea, el objetivo de todo esto es hacer que las instalaciones de KNX no sean saboteables. Y la imagen asociada a eso es esa especie de escudo que veis detrás de las letras KNX Secure. ¿Quién hace todo esto? Bueno, pues todo esto es un tema del ETS. El propio ETS es el que cuenta con las bases de datos ya adaptadas para el KNX Secure y el que hace todo el proceso de encriptación. Básicamente el integrador lo que tiene que hacer es dar de alta los componentes con los certificados. ¿Qué se requiere? Bueno, pues el ETS hace el trabajo, pero requiere una cierta, vamos a decir, un cierto orden. El KNX Secure no tolera el caos, pero en realidad el KNX en sí tampoco lo tolera. Sabemos que es un sistema como muy organizado que requiere que las cosas las hagamos con un cierto orden. Pues el KNX Secure es exactamente igual. Bien, y el mensaje a mandar es este, o sea, si vosotros sois integradores o sois arquitectos o de diferente público que vamos a tener en este webinar, al final tenéis un cliente al cual le tenéis que transmitir seguridad. Y esa seguridad también incluye la parte tecnológica. Es decir, no solamente la seguridad de que todo va a funcionar bien, el sistema funciona bien, sino también que tenemos unas determinadas maneras de hacer las cosas para que esa instalación sea absolutamente segura. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que en diferentes ámbitos, en la vivienda, en hotel, en terciario, en oficinas, pues bueno, podemos aplicar esta variante del KNX, vamos a llamarlo así, variante del KNX, para que las instalaciones sean mucho más seguras. Y eso es el KNX Secure. KNX Secure es una parte de la tecnología KNX, pero también es un concepto como tal. ¿Por qué? Porque un sistema de KNX se puede manipular de muchas maneras. Es decir, si yo tengo un dispositivo de KNX en una zona exterior fácilmente accesible, no puedo descartar que alguien venga, lo desmonte y haga algo con él o con los cables que hay detrás, si lo dejamos que sea fácil de desmontar. O sea, nos pueden cortocircuitar el sistema, los cables y como sabéis el KNX por eso no se estropea, no se avería, pero sí que deja de funcionar mientras esté cortocircuitado. Es una manera de sabotaje. Es decir, que lo que queremos decir con esto es que la tecnología no reemplaza el sentido común. Si queremos una instalación segura, tenemos que hacer que sea segura. No solamente aplicando una determinada tecnología, sino aplicando sobre todo el sentido común. Por tanto, ¿qué necesitamos? Para eliminar riesgos, lo que necesitamos es una planificación. Entonces iremos hacia el camino de la seguridad. Riesgo, ¿cómo podemos evitar riesgos? Pues bueno, lo que he planteado antes, ¿no? Básicamente, evitemos que hayan componentes fuera de un entorno seguro como puede ser una vivienda o un edificio. Evidentemente que hay casos en los que tiene que haber componentes fuera porque tenemos sensores y cosas, pero intentemos entonces que estén lo más protegidos posible. Ya no por un tema de seguridad, porque alguien pueda sabotear el sistema y hacer cosas que no queremos, incluso por la caída de rayos. Si tengo componentes fuera que no están protegidos, puede caer un rayo y averiarnos toda la instalación entera. Es tan sencillo como eso. Por tanto, bueno, pues tiene mucho sentido ya incluso eléctricamente separar la parte exterior de la parte interior. Ya incluso, como digo, por tema de cableado y por tema de seguridad puramente eléctrica. Si tenemos unas ciertas precauciones, pues podemos hacer que la instalación tenga menos coste de mantenimiento, sea más rentable en definitiva. ¿Qué recomendamos en ese caso? Pues que los cables que salgan al exterior estén separados eléctricamente hablando, o sea, que tengan su propio acoplador y su propia fuente de alimentación. Que el bus no esté visible, digamos que esté pues, dentro de un tubo por lo menos, y que en las zonas públicas de riesgo es mejor emplear entrada de binaries y pulsadores. ¿Por qué? Porque un pulsador sí que lo puedo proteger, sí que puedo meter mecanismos más difíciles de sabotear, sí que puedo meter mecanismos antidesmontables, puedo meter una serie de cosas que un pulsador de KNX en general pues más vulnerable. Otro tema que es de lógica y yo rara vez lo he visto.
sobre todo en edificio público, pues tener los cuadros de distribución bajo llave. Es decir, si yo puedo ir a cualquier hotel o a cualquier edificio de oficinas, ya no hablo de una vivienda, pero hablo sobre todo sitios de pública concurrencia, abrir un cuadro y bajar todos los magnetotérmicos y dejar a todo el mundo a oscuras, pues aquello no es muy seguro. Alguien se puede caer por las escaleras mientras yo me he divertido haciendo esa broma. Por tanto, tiene sentido proteger también los cuadros. Y esto ya va más en la línea del KNX Secure, pues proteger los aparatos de manipulaciones mediante un password. Bien, eso es, digamos, las protecciones físicas, barreras mecánicas. Pero vamos ahora al entorno IP, la red local. Es decir, cuando en los años 50 teníamos este tipo de televisores o radios, como veíamos ahí, eso que hemos tan divertido en la imagen de la izquierda, bueno, eso no es saboteable. O sea, eso es un elemento absolutamente bueno, local. Ahí no hay manera de meterse en él, ¿no? Pero si vemos cosas un poco más modernas, como vemos aquí a la derecha, con un router ahí encima además, bueno, eso ya empieza a ser más peligroso, ¿no? Tenemos una red local, que no pasa nada, en todas partes hay redes locales, en las viviendas, en los edificios, pero tenemos que intentar que esa red también sea lo más segura posible, porque cada vez tenemos más y más y más dispositivos que van a aterrizar a esa red. Y por tanto la red, ¿cómo no? Pues se puede convertir cada vez en más vulnerable. Es decir, que también tenemos que proteger la red informática en cierta medida. Asegurar los datos del cliente. Es decir, si cuando yo marcho de casa, generalmente cierro la puerta y hasta echo la llave, ¿por qué tenemos muchos routers y dispositivos IP que no tienen absolutamente ninguna protección? Muchas veces ni siquiera password, ¿no? Pues bien, esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Y si eso lo interiorizamos y lo resolvemos, entonces cuando podemos pensar en pasos más avanzados como lo que nos ocupa en este webinar. Es decir, de lógica, que una red IP tiene que estar totalmente protegida pues, mediante un password. El acceso remoto, bueno, pues todo ese tipo de cosas tienen que ser seguras. Si hacemos un acceso remoto, pues mejor que sea mediante un acceso seguro, como veremos luego, mediante el sistema IPS Remote que nosotros tenemos, o bien mediante un VPN o algo así, pero tiene que ser un acceso seguro. Eh, Muchas veces, en muchas ocasiones, hacemos accesos remotos abriendo puertos. Bien, se puede hacer, pero sabemos que los accesos, cualquier puerto abierto se puede escanear, o sea, cualquiera que sepa la IP pública de cualquier instalación puede escanear los puertos que tiene abiertos y por ahí puede acceder tal vez a determinadas funciones. Bien, intentemos evitar eso también. ¿Cómo? Pues con conexiones seguras, con conexiones HTTPS que vayan en un entorno cloud, por ejemplo, donde podamos relacionar el dispositivo periférico con nuestra red local sin peligro ninguno. Una VPN sería una posibilidad, pero sabemos que una VPN no es fácil de realizar. Hace falta unos conocimientos, vamos a decir, de redes informáticas y también muchas veces la colaboración, o casi siempre la colaboración del proveedor de servicios. Por tanto, es una buena solución, es segura, pero no es una solución fácil y muchas veces además implica unos costes añadidos que el cliente pues no siempre quiere pagar. Bien, por eso nosotros proponemos, ya desde hace unos meses tenemos en el mercado una solución que se llama IPS Remote, que está basada simplemente en utilizar el mismo módulo IP, el IPS 300, por ejemplo, la fuente de alimentación con IP que tenemos, utilizarla con una segunda aplicación de ETS que nos permite conectarnos en remoto a la instalación sin abrir puertos, sin VPNs y sin cosas, digamos, que comprometan la seguridad de la instalación a través de un cloud. Es decir, tendríamos una cosa así. El ETS se conecta a ese cloud y a través de ese cloud tengo acceso a mi módulo IPS 300 en remoto y es como si estuviese en la instalación. Puedo programar, puedo parametrizar, puedo mirar telegramas, puedo hacer lo que necesite hacer de una manera sencilla, eficiente y sobre todo segura. Eso tiene un coste añadido, como todo este tipo de servicios cloud,
que es un pago único de 129 euros. Por decir así, esos 129 euros se añaden al precio del IPS, del módulo IPS que ya tengo. Pero es un único pago. Bien, para eso hace falta una conexión segura. Es decir, eso que acabamos de ver al IPS Remote requiere del KNX Secure. Esa comunicación, si yo me estoy comunicando con mi instalación desde un ETS en remoto, necesito, sí, que esa comunicación sea encriptada, porque si no, estoy poniendo en peligro la instalación en sí. Por tanto, necesitamos que KNX sea seguro y KNX es seguro. ¿Qué implica el concepto de KNX Secure? Bien, antes de deciros qué implica, vamos a hablar un poco de dónde viene esto. KNX es una tecnología muy estándar, muy extendida. Hay miles y miles de profesionales y miles de instalaciones y decenas de miles de componentes y 500 fabricantes por todo el mundo entero. Es decir, lo hemos conseguido que sea una tecnología muy extendida, lo cual tiene muchísimas ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Una cosa, cuanto más popular es, pues los hackers y demás más se estrujan el cerebro para sacar cosas que puedan ir en contra de esa tecnología, ¿no? Bien, por tanto, ha llegado un momento en el que hemos necesitado que para determinadas instalaciones poder ofrecer la posibilidad de que los telegramas viajen de forma segura por el bus, es decir, que no pueda llegar un hacker allí y eh, manipular la instalación. Lógicamente, esto no tiene absolutamente ningún sentido si no tenemos en cuenta lo que he dicho en las diapositivas anteriores. Es decir, si yo tengo una instalación KNX pero luego el cuadro estéreo te lo puede manipular cualquiera que llegue, me eche abajo medio técnico y me apaga toda la instalación, pues evidentemente no estoy haciendo las cosas bien. Vamos a presuponer que todo eso está bien y entonces vamos a un paso más, que es proteger el tráfico de telegramas dentro del KNX. Y ahí tenemos diferentes cosas. Una cosa con la que nos pueden sabotear es grabar y repetir telegramas. O sea, yo puedo ir a un hotel, por ejemplo, conectar mi ETS con un modelo de comunicación, ver qué telegramas están pasando por ahí y digo, pues mira, este telegrama es de la 502, que es la habitación de al lado. Bien, pues ahora le voy a apagar el de la luz cuando me dé la gana y lo voy a cabrear hasta el infinito. Bien, es una cosa que el KNX Secure evita. Manipular telegramas, o sea que yo pueda generar mis propios telegramas para hacer lo que quiera dentro de la instalación, tampoco me lo va a permitir. Infiltración de telegramas es un poco lo mismo. Leer la programación de los dispositivos, o sea, tampoco, si es KNX Secure, a no ser que yo esté habilitado para eso con mi ETS y con mis passwords y demás, no me va a permitir leer la programación de los dispositivos, importante, como tampoco me va a permitir reprogramarlos. Y bien, para eso, ¿qué hace falta? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir eso? Bien, me interesa, quiero saber. Bien, pues lo que hace es, básicamente, el KNX Secure, cuando empieza a funcionar la instalación, o cada vez que hace un reinicio, se establece una línea temporal. De tal manera que un telegrama, cuando el, el actuador lo recibe, ese telegrama no puede estar generado en una línea temporal diferente de la que tenemos. Es decir, si yo recibo un telegrama ahora y ese telegrama viene con un sello temporal de hace 5 o 6 horas, ese telegrama no vale. Quiere decir que alguien ese telegrama lo copió en su momento y me lo ha mandado ahora, porque los telegramas en KNX se reproducen automáticamente. Por tanto, así es como se protege de ese tema. La información viene encriptada, por tanto no voy a poder mirar los telegramas, el contenido, a no ser que tenga pues, la clave y el programa para poder acceder a esa información. Y como os decía, pues bueno, pues es esto. Los telegramas caducan, los telegramas son íntegros, no se pueden manipular. Y luego hay una autenticación también. Es decir, para que el actuador valide un telegrama que le viene y haga algo, hace falta necesariamente que el sensor, el pulsador, lo, eh, lo conozca. Es decir, sea un dispositivo conocido para él. Si no es así, lo va a ignorar. Bien, la encriptación es un código de 128 bits que impide la lectura. Eso es secundario, es decir, a nosotros lo que nos interesa es que está encriptado, ya está. La puesta en marcha tiene que ser obligatoriamente con encriptación por parte de la IP, es decir, tenemos que hacer que el módulo IP ya sea encriptado, o sea, funcione en modo secure. Y para la programación no es necesario que el data secure esté activado. ¿Qué es el data secure?
El IP Secure es lo que os decía, es que el módulo de comunicación IP, o sea, el interface IP se comunique con mi ETS de forma encriptada, o sea, los telegramas que van por la parte de IP que estén encriptados, eso es el IP Secure, mientras que el Data Secure es la otra parte que es que los telegramas que van de los sensores a los actuadores también sean encriptados. Es decir, hay como dos niveles en el KNX Secure. Bien, por tanto, esa codificación y decodificación se guardan en un acoplador con lo que se incrementa la velocidad de transmisión. Es decir, la electrónica que llevan los componentes de KNX Secure no es la misma que llevan los componentes no KNX Secure. Es un procesador mejorado que permite procesar todas esas encriptaciones de manera que no se ralentice en absoluto el tráfico de telegramas en el bus, ni siquiera a la hora de programar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para conseguir todo eso? Bueno, pues básicamente los dispositivos KNX Secure vienen con una etiqueta, con un código QR y también con una secuencia de caracteres que es el Device Certificate. ¿Lo veis ahí? Esos caracteres son lo que hay en el código QR. Por lo tanto, bien, es para identificar qué es ese componente en concreto. Es decir, yo cuando introduzco ese componente en el ETS, ese certificado, que es un número de serie en definitiva, lo tengo que introducir en el ETS. Lo puedo hacer manualmente o lo puedo hacer también escaneando el código QR que vemos ahí. Ese es el factory key. Es de alguna manera pues el número de serie que trae de fábrica. Cuando hacemos la programación en modo seguro de ese volcado, o sea, volcamos ese aparato, entonces eso cambia y el ETS le activa un tool key, que es, digamos, un código alfanumérico que solamente conoce ese proyecto de ETS y, por tanto, ese aparato de aquí en adelante solo va a poder ser programado con ese proyecto de ETS, ningún otro. O sea, yo no puedo ir con un proyecto de ETS vacío o con un proyecto de ETS que yo me acabo de hacer ahora y que he metido un componente de KNX e intentar programar ese actuador de cuatro salidas que tengo ahí. No puede ser. Eso no es posible. Él solo se va a dejar programar por un ETS que conozca su codificación. O por un proyecto de ETS, mejor dicho, que conozca eh, su codificación. Así es como queda protegido contra cualquier tipo de manipulación ese aparato. Y luego está la IP Secure, la seguridad durante la programación. Es decir, también se requiere pues que la comunicación entre el ETS y el módulo IP sea segura. Es decir, tenemos lo que os comentaba antes, dos niveles, IP Secure y Data Secure. Data Secure ya es la comunicación encriptada dentro del propio bus de comunicación. Digamos, los telegramas de dirección de grupo de toda la vida, que se comunican entre ellos, ahora van encriptados. Por tanto, aquí tenemos diferentes estrategias, diferentes niveles digamos, de protección. Estaríamos, por ejemplo, imaginemos esta situación. En amarillo marcamos la trayectoria de los telegramas que no son seguros. Y en azul marcamos la trayectoria de los telegramas que sí que lo son. Esta es una posibilidad. Supongamos que yo tengo ya una instalación hoy en día. Imaginemos unas habitaciones de hotel o algo así, que ya están hechas con tecnología no secure, pero yo quiero poner una visualización, BMS o algo, para controlarlas todas. Bien, pues los actuadores y los pulsadores no los puedo cambiar, no voy a hacer toda la instalación otra vez nueva, pero lo que sí que puedo hacer es la parte más vulnerable, que es toda la parte IP, la puedo proteger, porque sí que puedo poner módulo IPR o módulo IPS que sean seguros. Entonces toda la parte IP, digamos, el IP Secure lo tengo garantizado. Entonces vemos aquí que un telegrama sale sin ser seguro, va al IPR, pasa por el backbone, pasa por arriba, ahí ya sí que es seguro que es la parte IP, la parte peligrosa porque era relocado donde puede pinchar ahí todo el mundo, y luego volvemos hacia abajo a otra parte del bus con los telegramas, otra vez telegramas no seguros. Es decir, en una instalación pueden coexistir telegramas no seguros con telegramas que sí que son seguros. Vemos otra posibilidad. Lo mismo, pero en este caso ya no es IP, es todo partilizado. ¿Por qué puedo hacer esto? Bueno, aquí estamos viendo
un pulsador que se conecta con un actuador, se comunica con un actuador, línea amarilla, con un telegrama no seguro. En cambio, ese mismo pulsador me está mandando telegramas a otro actuador que sí que son seguros. Es decir, esto es posible también. Yo puedo insertar en una instalación, puedo insertar componentes que se comunican con KNX Secure, que son KNX Secure, con otros que no lo son, y se van a comunicar entre ellos. Simplemente que yo en el ETS le tenía que decir qué direcciones de grupo van a ir encriptadas y cuáles no. Es decir, esto también es posible. Esto es útil porque yo puedo decir, mira, vamos a ver, yo que alguien me encienda la pala de la luz de lado me da igual, de eso no lo voy a encriptar, que pase eso plano, totalmente. Ahora, si tengo un telegrama para un actuador que me abre una puerta, ese telegrama quiero que vaya encriptado. Todo eso lo puedo hacer este tipo de combinaciones. Y aquí pues estaría toda una estructura en modo secure, todo, tanto el IP secure como el data secure, absolutamente todo encriptado. Y bueno, combinaciones podemos hacer muchas. Incluso aquí sería una, para mí, entre nosotros, bastante absurda, que sería tener encriptada la parte de Data Secure, la parte del bus, pero no, o sea, dejar la red local a escape libre. Es decir, allí puede intervenir cualquiera. O sea, lo más peligroso lo dejamos desprotegido y lo que no es tan peligroso lo protegemos. Bueno, para mí ya digo que no es lo más, eh, vamos a decir así, lo más coherente, pero es un ejemplo que os quiero poner para que veáis todas las posibilidades que existen. Bien, ¿y cómo se hace? Preguntas, ¿los sistemas existentes pueden hacerse KNX Secure? Pues la respuesta es no, porque como os comentaba antes, un actuador que ya existe, el procesador que tiene no es el que necesita el KNX Secure. El KNX Secure necesita un procesador más potente que los que tenemos ahora, o sea, los que tenemos hasta ahora, no lo tienen, por tanto no es posible. ¿Y qué tenemos ahora nosotros ya en Joom como componentes KNX Secure? Bueno, como idea comentaros que todo lo que va saliendo ya, todos los productos que han salido nuevos en el último, vamos a decir, en el último año y los que irán saliendo en los próximos meses, años, todos van a tener la opción de ser KNX Secure. O sea, ya no va a sacar al mercado ningún componente más que no sea KNX Secure. Eso no implica que las instalaciones a partir de ahora haya que hacerlas KNX Secure sí o sí. De hecho, cualquiera de los aparatos que estáis viendo aquí tiene dos programas de aplicación, el que es Secure y el que no es Secure. Por lo tanto, uno puede comprar estos componentes que son preparados para KNX Secure, pero no utilizar esa funcionalidad y lo va a poder hacer exactamente igual que lo ha hecho siempre. Por lo tanto, hasta ahora tenemos toda la parte de acopladores de línea aérea, interfaces USB, interface IP también, y la nueva serie F10 de sensores, igual que los nuevos actuadores de 6, 16 y 24 canales, todo esto ya está preparado para ser KNX Secure y ya se puede hacer con KNX Secure. Por lo tanto, estos dispositivos ya están preparados. ¿Veis? Aquí todo lo que se ha fabricado a partir de hace un año, prácticamente junio de 2020, está preparado para KNX Secure. Y aquí está un poco un resumen de todo. Y lo importante, lo que veis aquí, hay dos programas de aplicación. Uno básico para instalación no segura y luego la aplicación que sí que permite el Secure. Bueno, pues aquí lo veis. ¿Cómo consigo la aplicación del KNX Secure? De entrada, al menos de momento a día de hoy, no las tenemos en la página web para descargar. Es decir, o tanto si os metéis en la página web nuestra como si vamos por la parte del catálogo online del que hay en el ETS, lo que vais a conseguir siempre va a ser la aplicación no segura. Si queréis la aplicación Secure, hay que solicitarla. Simplemente hay un link ahí donde la podéis solicitar y se os mandará, ¿eh? O sea, no es un tema de que tenga un coste adicional ni lo tengamos totalmente reservado. Simplemente pues que yo en Alemania quiero tener un cierto control de momento de qué instalaciones se hacen con KNX Secure. No porque vaya a sacar datos ni nada de esto, ¿eh? En absoluto. KNX Secure no implica que vayamos a sacar datos de ninguna parte. Simplemente porque, bueno, entendemos que es vamos a decir que es una tecnología un poco nueva y, bueno, queremos tener controladas las horas para que no haya problemas y no haya gente pues que meta un password en el proyecto, se le olvida y entonces pierde todo el proyecto entero que luego no puede. Tengo que deciros también una cosa. Estos componentes tienen algo bueno y es que tiene un reset de fábrica. Igual que un actuador de los que había hasta ahora no lo tenía, esto sí que lo tienen. O sea, si alguien programa estos aparatos y luego pierde el proyecto de ETS, se olvida el password o lo que sea, por lo menos tiene la opción de volverlos a modo fábrica y volver a reprogramarlos otra vez.
lo que no va a poder nunca es recuperar su proyecto si ha perdido el password. Eso es lógico. Porque los proyectos de Knack Secure tienen que ir protegidos siempre con un password. Importante, durante el funcionamiento en Secure no se reduce la velocidad de transmisión, ni siquiera a la hora de programar. Se programa igual de rápido que un componente no Secure. Y los componentes KNX Secure siguen siendo KNX. Por tanto, siguen siendo 100% compatibles entre cualquier fabricante. Todos los datos se guardan en el ETS, o sea, el proyecto ETS es lo básico. Y lo que os comentaba hace un momento, hace falta un password para, eh, para el proyecto KNX Secure. En el momento en que en un proyecto ya existente insertéis un componente que le activéis la seguridad de KNX Secure, se os pedirá un password y ese proyecto a partir de ahora va a estar protegido siempre por password. Y así como concepto, pues lo que os comentaba, cuando queréis activar la seguridad de uno de estos aparatos, o se os va a pedir que escaneéis el código QR y ese código QR es el FSDK que va a identificar a ese aparato dentro del proyecto como único. Podemos tener 7 actuadores y 16 salidas, pero cada uno va a estar identificado con su código de fábrica. Y luego el ETS, cuando lo vuelque, le activa un segundo código, que nosotros no sabemos ni cuál es, pero que lo deja vinculado a ese proyecto, para que ese componente no se pueda reprogramar desde un proyecto que no sea ese. ¿Cómo insertamos ese código tan largo que vemos ahí en el recuadro rojo? Bueno, pues una manera es hacerlo manualmente y la otra es, cuando vayamos a añadir el certificado, se nos activa la cámara del ordenador portátil, si tenemos ordenador portátil con cámara, y entonces es simplemente poner el componente delante de la cámara y ya te lee el código QR. Y ya está. Con eso ya tenemos el certificado de dispositivo. Por lo tanto, hay varias opciones. Una es ese código meterlo en modo manual. No es muy recomendable bueno, por el trabajo que se implica y por las posibilidades que tenemos eh, de que nos equivoquemos y luego no sea válido, o sea que a la hora de programar nos diga el código no es válido o alguna historia de estas. La otra opción es la que os decía, que está más razonable, ¿no? Lo ponemos delante de la cámara del portátil y ya lo lee automáticamente. Pero luego hay una tercera opción, que es el Secure Scanner. Tenemos una app para dispositivos móviles que lo que hace es, bueno, yo simplemente voy escaneando todos estos QRs y me creo mi proyecto dentro del móvil, del dispositivo móvil. O sea, yo tengo una caja donde viene todo lo que tengo que instalar en una obra, voy sacando los componentes, voy escaneando uno a uno el QR, le pongo a cada uno el que es, la etiqueta del que es, voy etiquetando por dirección física o como queramos hacerlo, como lo hagáis habitualmente, y luego eso lo puedo pasar al ETS, lo mando por correo electrónico en formato JSON al ETS, y el ETS ya me lo abre, ya tengo ahí los certificados, ya lo tengo prehecho. Bien, eso, veis aquí el muñequito verde, por tanto es la opción, digamos, fácil, bonita, bien. Tiene un inconveniente, pues que tiene un coste. Que la app para hacer eso tiene un coste de casi 300 euros. Hay una opción 4 que no vais a ver en este webinar, pero que yo os la comento, para el que no se quiera gastar eso y quiera hacer un poco más de esfuerzo, pues una opción es coger el móvil simplemente e ir fotografiando todos estos QRs en el móvil y luego ir presentándose a la cámara del portátil cuando vaya a meterlos en el ETS. Es otra opción. Es decir, opciones hay varias. No, digamos, no nos imaginamos a nadie metiendo todos estos códigos manualmente en el ETS porque eso sí que sería un trabajo. Por lo tanto, es eso. Es comentaros pues, que tenemos varias opciones y no es, digamos, como idea, lo que os quiero transmitir es que el Kaneki Secure no necesariamente, o no, ni necesariamente ni no necesariamente, o sea, el Kaneki Secure no implica más trabajo de programación. Lo que sí que implica es una cierta organización. Es que si pongo un password no se me olvide, que escanee todos los aparatos y sepa yo cada QR a cuál corresponde porque lo he etiquetado, etcétera, etcétera. Y con esta posibilidad de escanearlos con la app Secure y mandarlos después al ETS, a la app del ETS, pues bueno, pues la verdad es que todo eso se automatiza bastante.
En fin, ya aquí una serie de comentarios finales. El ETS discrimina lo que es establecido como comunicación segura y lo que no es establecido como seguro. Eso hay que hacerlo manualmente. O sea, él por defecto, si yo habilito que un actuador sea secure, él me va a habilitar todos los objetos de comunicación como seguros. Lo único que si yo quiero excluir algunos objetos de comunicación de ahí, pues manualmente los puedo hacer. ¿No? Y aquí vemos un poco cómo queda todo esto a nivel de TS. Vemos que si yo pongo en la red troncal de topología la seguridad automático, pues todo lo que ponga por debajo que sea secure, veis que llevan ese escudo azul en el icono, aparece un escudito azul, eso quiere decir que está en modo seguro, pues todo lo que ponga debajo de la red troncal automáticamente me va a ir activando la seguridad. Después, cuando selecciono un aparato, si pongo seguridad automático, automático significa seguridad activada. Y por tanto tenemos el escudo azul. Ahora estamos ya seleccionando un aparato en concreto, un actuador, un pulsador, da igual, lo que sea. Entonces ya todo, cualquier dirección de grupo que le asigne a esos canales de ese actuador, automáticamente le va a salir el escudo azul. Quiere decir que esa dirección de grupo ya van a ser Canonical Secure por defecto. Por tanto, si yo lo quiero cambiar, mira, pues por ejemplo, el reenvío de estado del canal 2 que lo he marcado ahí, ¿no? Pues me voy a la parte, lo marco, me voy a la derecha, propiedades, parte de seguridad, y le digo que en lugar de automático lo ponga desactivado. Entonces me desaparecerá el escudo y me quedará como vemos el 5 y el 6 que no tienen seguridad. Es decir, es así como se puede hacer. Lógicamente, a aquellos objetos de comunicación seguros solo le podemos asignar otros que sean seguros y viceversa. O sea, lo que no puedo hacer es tener un objeto de comunicación que esté en modo seguridad y asignárselo a un objeto de comunicación, perdón, una dirección de grupo que sea segura. Lo que no puedo hacer es asignársela a un pulsador, un objeto de comunicación también de un actuador que no esté en modo seguro. El ETSI te va a decir que eso es incompatible y no te va a dejar. Bien, pues ya hemos llegado al final de esta presentación. Espero que os haya sido de utilidad.